Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí una vez más, en este espacio que hemos construido juntos, un refugio para la reflexión, la inspiración y el crecimiento personal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a remover fibras, va a generar debate, va a hacerles pensar profundamente y sobre todo, va a inspirarles a ir más allá de lo que creían posible. ¿Alguna vez han sentido esa voz dentro de ustedes que les grita, de forma casi desesperada, que no se rindan? Esa urgencia interna que incluso en los momentos más oscuros, en las encrucijadas más difíciles de la vida, les impulsa a seguir adelante, a levantar la cabeza y a dar un paso más. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a desgranar el significado profundo de esa voz, de esa fuerza indomable que reside en cada uno de nosotros, esa chispa que enciende el fuego de la perseverancia. Y les aseguro que lo que descubriremos juntos, las capas que vamos a desvelar, podría cambiar para siempre la forma en que ven sus propios desafíos, sus propios miedos y su propia capacidad de superar cualquier obstáculo. Si aún no lo han hecho, si por alguna razón se han perdido alguno de nuestras exploraciones, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita que les avisará de cada nueva aventura que emprendamos. No querrán perderse nada de lo que se viene. Prepárense porque empezamos este viaje hacia el interior, hacia la fuerza que nos define. Imaginen por un momento esa escena, tan vívida, tan real. El sudor cayendo a raudales, empapando la ropa, dejando huellas en el suelo. Los músculos ardiendo, gritando en protesta, cada fibra tensa hasta el límite. La mente, esa compleja red de pensamientos y emociones, gritando basta ya. No puedo más. Y justo cuando están a punto de ceder, de arrojar la toalla, de sucumbir a la fatiga, a la desesperanza, surge una chispa. Un eco interno, un susurro que parece nacer de lo más profundo de su ser, a veces se transforma en un rugido que sacude los cimientos de su existencia, que les dice con una certeza inquebrantable, no te detengas. No te rindas. Esa es la fuerza de la que hablamos hoy. Esa es la energía que quiero que comprendamos en su magnitud. No es algo místico, no es magia de otro mundo, aunque a veces pueda parecerlo. Es una manifestación pura y poderosa de la voluntad humana, de esa capacidad intrínseca que tenemos para sobrepasar nuestros propios límites, para desafiar las leyes de la lógica y la probabilidad, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, cuando el panorama es desolador y las probabilidades están en nuestra contra. Piensen en esos atletas extraordinarios que, tras sufrir lesiones devastadoras, que habrían puesto fin a la carrera de la mayoría, regresan al campo de juego, no solo para competir, sino para triunfar, para demostrar que el espíritu es más fuerte que el cuerpo. Piensen en los científicos incansables que dedican años, décadas incluso, a una hipótesis que parece inalcanzable, que desafía el conocimiento establecido, que se enfrenta a la crítica y al escepticismo, pero que persisten en su búsqueda de la verdad, impulsados por una visión. Piensen en los artistas, esos almas sensibles que luchan contra la autocrítica despiadada, contra el rechazo constante, contra la incertidumbre financiera, para crear algo único, para compartir su visión del mundo con los demás. Todos ellos, de una manera u otra, escuchan y obedecen ese grito interno, esa directriz fundamental, no me rendiré. Es la voz de la resiliencia en su máxima expresión. Pero, ¿de dónde viene esta fuerza tan poderosa? ¿Es algo innato, un don con el que se nace, o es algo que se cultiva, que se nutre a lo largo de la vida? La respuesta, como casi siempre ocurre en las cuestiones que realmente importan, es una combinación de ambas. Por un lado, tenemos un instinto de supervivencia arraigado en nuestra biología más profunda, una programación ancestral que nos empuja a seguir adelante ante la adversidad, a buscar soluciones, a adaptarnos. Es esa llama que nos hace encender todas las alarmas y activar todos nuestros recursos cuando nos enfrentamos a un peligro. Pero por otro lado, y quizás lo más importante y lo más susceptible de ser moldeado por nosotros mismos, está el inmenso poder de la mentalidad. La forma en que interpretamos los fracasos, los obstáculos, las dificultades. Si vemos un tropiezo, un error, una decepción como el fin del camino, como una sentencia definitiva, es muy probable que nos detengamos. Pero si por el contrario lo vemos como una lección valiosa, como un desvío temporal en lugar de un bloqueo permanente, como una oportunidad única para fortalecernos, para aprender, para crecer, entonces esa voz de no rendirse se vuelve mucho más potente, se amplifica, se convierte en un eco resonante. Y es aquí donde entra en juego un factor clave, un ingrediente esencial que actúa como catalizador para esta fuerza interior, el propósito.
Cuando tenemos un propósito claro, algo que realmente nos mueve desde lo más hondo, que le da sentido a nuestras acciones, que nos ilumina el camino incluso en la más profunda oscuridad, la resistencia a la adversidad aumenta exponencialmente. Piensen en alguien que lucha incansablemente por su familia, por asegurarles un futuro mejor, por protegerlos. Piensen en alguien que persigue un sueño que ha acariciado desde la infancia, una aspiración que ha sido el motor de su vida. Piensen en alguien que está comprometido con un cambio, con mejorar el mundo que le rodea, por pequeño que sea ese cambio. Ese propósito se convierte en el combustible que alimenta el grito de "no me rendiré". No es solo una cuestión de orgullo personal, es una cuestión de significado profundo. Es la convicción inquebrantable de que lo que sea que estén persiguiendo, por difícil que sea el camino, vale la pena el esfuerzo, vale la pena cada gota de sudor, vale la pena la lucha. Sin embargo, seamos honestos y transparentes, no siempre es fácil escuchar esa voz interior. Vivimos en un mundo que, de manera constante y a menudo sutil, nos bombardea con mensajes de desánimo. Las críticas, tanto las internas como las externas, los fracasos que parecen acumularse, las comparaciones implacables con otros que superficialmente parecen tenerlo todo resuelto y encaminado. Es muy fácil caer en la trampa de la duda, de que la inseguridad nos invada, de sentir que no somos lo suficientemente buenos, que nuestros sueños son demasiado ambiciosos, que la batalla está perdida antes de haberla empezado realmente. En esos momentos de profunda vulnerabilidad, es cuando el grito de "no me rendiré" se vuelve más importante, más crucial para nuestra supervivencia emocional y mental, pero paradójicamente también se vuelve más difícil de escuchar, más difícil de mantener vivo. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer esa voz interior? ¿Cómo podemos hacer que su resonancia sea más fuerte, más poderosa que las voces del desaliento, del miedo, de la duda que amenazan con ahogarla? La clave reside en dos pilares fundamentales: la autoconciencia y la autocompasión. Reconocer que todos, absolutamente todos, pasamos por momentos difíciles, por periodos de sufrimiento y de lucha, es el primer y más importante paso. Permitirnos sentir la frustración, la tristeza, incluso la desesperación, pero sin permitir que esas emociones nos ahoguen, sin dejar que nos definan, es esencial. Imaginen que están escalando una montaña imponente. Habrá momentos sin duda en los que el camino se vuelve extremadamente empinado, en los que las piernas flaquean por la fatiga, en los que el aire escasea y cada bocanada se siente como una victoria. En esos momentos el pensamiento de darse la vuelta, de abandonar la ascensión, será tremendamente tentador. Pero si en ese instante miran hacia atrás y ven cuánto han subido, si recuerdan con claridad por qué empezaron a escalar esa montaña en primer lugar, esa imagen, ese recuerdo, esa conexión con su propósito, les renovará la energía necesaria para seguir adelante. Otra estrategia poderosa y probada es rodearse de personas que les inspiren y les apoyen genuinamente. La comunidad, los amigos verdaderos, la familia que nos ama incondicionalmente, aquellos que creen en nosotros incluso cuando nosotros mismos empezamos a dudar de nuestras capacidades, son un pilar fundamental en nuestro camino. Compartir sus luchas, escuchar sus experiencias, aprender de sus fracasos y de sus triunfos, puede ser tanto un bálsamo para las heridas como un motor para seguir avanzando. Porque cuando te ven luchar con esa determinación, cuando escuchan tu grito silencioso o explícito de "no me rendiré", ellos también se fortalecen, y te devuelven esa fuerza que necesitas para continuar. La energía compartida es un combustible invaluable. Y por supuesto, no podemos olvidar el poder transformador de la visualización. Imaginar vívidamente el éxito, sentir la recompensa antes de haberla alcanzado, visualizarse a uno mismo alcanzando esa meta anhelada. No se trata de una fantasía vacía o de un escapismo irreal, es una herramienta psicológica increíblemente poderosa que prepara tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para el éxito. Cuando puedes ver claramente hacia dónde vas, cuando tienes una imagen nítida de tu destino, los obstáculos en el camino se vuelven menos intimidantes, menos amenazantes. Se transforman en parte del viaje, en desafíos a superar, y no en un muro infranqueable que te detiene. Ahora, quiero que hagan una pausa y piensen en sus propias vidas. ¿Cuáles son esos momentos, esos episodios, en los que han sentido ese grito interno resonando en su interior? ¿En qué situaciones, en qué circunstancias han dicho, o han querido decir con todas las fuerzas de su ser, "no me rendiré"? Quizás fue al terminar una carrera que parecía imposible, al enfrentar una entrevista de trabajo que les provocaba pánico, al superar una pérdida dolorosa que les dejó un vacío inmenso, al aprender una nueva habilidad que al principio parecía inabarcable.
Cada uno de esos momentos, por pequeños que puedan parecer en retrospectiva, son testimonios irrefutables de su propia fortaleza interior, de su capacidad innata para la superación. La resiliencia, esa asombrosa capacidad de recuperarse de la adversidad, de doblarse pero no romperse, no es un rasgo fijo con el que se nace o no se nace. No es un don exclusivo de unos pocos afortunados. Es una habilidad, un músculo del alma, que se entrena, que se fortalece con la práctica constante, que se construye ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, a lo largo de toda nuestra vida. Y el primer y más importante ladrillo de esa construcción es precisamente la decisión consciente y deliberada de no rendirse. Es una elección activa, un compromiso profundo con uno mismo, con su propio bienestar y con sus propios sueños. Y aquí quiero hacer una distinción muy importante, porque a menudo se confunde la perseverancia con la obstinación ciega. No rendirse no significa ser imprudente, no significa insistir ciegamente en algo que, de manera evidente, no está funcionando o está causando un daño irreparable. Significa perseverar con inteligencia, con flexibilidad, con la capacidad de buscar nuevas rutas cuando la anterior se bloquea, de aprender de los errores en lugar de castigarnos por ellos, de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Es la sutil pero crucial diferencia entre un roble viejo y rígido que se quiebra ante la fuerza de una tormenta violenta, y un bambú joven y flexible que se dobla, se acomoda a los embates del viento, pero que al cesar la tormenta vuelve a erguirse, más fuerte que antes. Piensen en los grandes inventos que han revolucionado la humanidad, en los descubrimientos científicos que han expandido nuestro conocimiento. Detrás de cada uno de ellos, hay una historia de innumerables intentos fallidos, de puertas que se cerraban una tras otra. Thomas Edison, por ejemplo, no se rindió después de miles y miles de intentos para inventar la bombilla incandescente. Él, con una mentalidad prodigiosa, lo veía no como fracasos, sino como haber descubierto miles de formas de cómo no hacer una bombilla. Esa perspectiva, esa capacidad de reinterpretar el fracaso como una etapa más del aprendizaje, como un paso necesario en el camino hacia el éxito, es absolutamente crucial. Y hoy, más que nunca, en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, donde las certezas de ayer se desvanecen como el humo, donde la adaptabilidad se ha convertido en la moneda de cambio más valiosa, esa capacidad de adaptación y de perseverancia, de mantener el rumbo a pesar de las turbulencias, se vuelve indispensable. La vida, en su naturaleza intrínseca, nos va a poner a prueba, eso es inevitable. Surgirán desafíos, aparecerán obstáculos, experimentaremos momentos de dolor y de duda. Pero lo que verdaderamente define nuestro camino, lo que realmente importa, no son las caídas, no son los tropiezos, sino la forma en que elegimos levantarnos después de cada uno de ellos. Quiero que se lleven este mensaje a casa hoy, que lo internalicen y lo conviertan en una brújula, ese grito de no me rendiré, esa voz interior que a veces parece tan lejana, no es una rareza, no es un rasgo excepcional, es una parte fundamental e intrínseca de la experiencia humana. Es la fuerza vital que nos impulsa a crecer, a evolucionar, a alcanzar nuestro máximo potencial, a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. No ignoren esa voz. Escúchenla atentamente, nútrenla con cuidado, permítanle guiarles en los momentos de incertidumbre. Porque cuando se aferran a esa convicción profunda, a esa determinación inquebrantable, las puertas que parecían cerradas de par en par empiezan a abrirse, y los desafíos que antes parecían insuperables se transforman, ante sus ojos, en oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. Así que la próxima vez que sientan que las fuerzas les abandonan, que la duda se cierne sobre ustedes como una sombra densa, que el cansancio amenaza con vencerles, recuerden este momento. Recuerden la conversación que hemos tenido hoy. Recuerden el poder inmenso que reside en su interior, esperando ser invocado. Cierren los ojos, respiren profundo, llenando sus pulmones de aire fresco y esperanza, y escuchen ese eco que les dice, con la dulzura de la certeza y la fuerza de la convicción, no te rindas. Porque ustedes son mucho más fuertes de lo que creen, infinitamente más capaces de lo que imaginan, y su viaje, por difícil, por incierto que parezca en este instante, vale absolutamente la pena ser continuado. En resumen, hemos explorado la fuerza vital que reside en la determinación, esa voz interior que nos impulsa a no claudicar ante la adversidad. Hemos hablado de la importancia insustituible del propósito, de cómo éste actúa como ancla en medio de las tormentas. Hemos desglosado el poder de la mentalidad, de cómo vuestra percepción de los obstáculos puede transformarlos. Hemos destacado la necesidad de la autocompasión, de tratarnos con la misma amabilidad que ofreceríamos a un amigo. Y hemos resaltado el poder transformador de la comunidad para nutrir esa fuerza interior.
Y sobre todo hemos recordado que la resiliencia no es un regalo del destino, sino una habilidad que se cultiva, se entrena y se fortalece día a día, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de reflexión y de autodescubrimiento hoy. Espero de corazón que este vídeo les haya inspirado, les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre sus propias capacidades, o al menos, les haya recordado la increíble fortaleza y el potencial ilimitado que llevan dentro. Me encantaría saber sus pensamientos, sus experiencias personales. ¿Han sentido alguna vez ese grito de "no me rendiré" resonando en lo más profundo de ustedes? ¿En qué situaciones? ¿Qué les ayudó a superar esos momentos difíciles? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo, me encanta leerles, aprender de sus vivencias y crear una comunidad aún más fuerte y conectada. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que puede ser útil para alguien más en su círculo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo en sus redes sociales sin dudarlo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que seamos los primeros en enterarnos de cada nueva aventura que emprendamos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden siempre, con toda la fuerza de su ser, no se rindan. Hasta pronto.